En el vídeo de hoy veremos cuáles son los mejores momentos para trasplantar y luego trasplantaremos una colonia de Haworthia cymbiformis, que ya hemos visto anteriormente en el canal, y una Lobeivia. Finalmente veremos el estado actual de los trasplantes. Seguramente hayáis escuchado alguna vez que la mejor época para trasplantar cactus y otras suculentas es en primavera, es decir, cuando estén activas. Y esto es verdad, pero solo en parte. Lo primero que debemos tener en cuenta es que si simplemente sacamos el cepellón y sin modificarlo lo ponemos en una maceta de mayor tamaño para rellenarlo con tierra, da igual la época del año en que lo hagamos, lo podremos hacer siempre. Si por el contrario vamos a cortar, mover o dañar de alguna forma las raíces, sí que tendremos que hacerlo en el momento adecuado. Pero ¿cuál es este momento adecuado? Para las suculentas en general será el momento del año en el que estén activas. Esto normalmente suele ser en primavera, aunque depende de las especies. Además, es recomendable evitar la época de floración, ya que la energía o recursos que la planta emplee en volver a emitir las raíces será energía y recursos que ya no irán a parar a la floración. Y luego tendremos a los cactus que realizan un reposo invernal, es decir, que pasan el invierno sin riegos, con el sustrato seco y protegido de las lluvias. Aquí sería algo diferente, así que vamos a hacer un pequeño croquis. En invierno reposarán. A finales de invierno despertarán. En primavera, verano y otoño, pues crecen y florecen. Lo he puesto así todo junto porque hay especies que florecen en primavera, otras en otoño, otras en ambas, y otras estarán floreciendo en primavera y verano. Y por último, a finales de otoño, empiezan a dormir o a entrar en letargo. No deberemos trasplantar cuando están entrando en letargo ni cuando están despertando, ya que son momentos muy cruciales para ellas. Sí podremos trasplantar en invierno si están totalmente en reposo y con el sustrato seco, o en el periodo de actividad, asumiendo que perjudicaremos un poco su crecimiento o floración. ¿Pero por qué cuando estén totalmente en reposo? Pues bueno, durante este reposo las raíces van a estar secas y por tanto van a perder sus capilares. Los capilares son los pelillos que recubren las raíces y que absorben agua y nutrientes. Si dañamos las raíces en este periodo no va a importar demasiado, ya que estas raíces deben regenerarse y emitir los capilares de nuevo una vez que termine el reposo. Eso sí, si trasplantamos en esta época de reposo, deberemos dejar el sustrato totalmente seco y no regarlo hasta que termine el reposo y reanudemos los riegos. Pues fijaos lo que le ha cundido la maceta a esta Haworthia cymbiformis. Fijaos que aquí tenemos la roseta original y todo este montón de hijuelos han ido apareciendo luego, componiendo esta gran colonia, que bueno, ya se le ha quedado pequeña la maceta, así que vamos a realizar un trasplante. En este caso vamos a utilizar una maceta de arcilla cocida, que es más ancha y un poquito menos profundo, ya que nos interesa estas proporciones para que la colonia de Haworthia se extienda horizontalmente y no necesitamos tanta profundidad. Un truco para saber si la maceta de arcilla está en buenas condiciones es golpearla con una piedra o con algún objeto rígido. Si el sonido es parecido al de una campana, la maceta estará en perfectas condiciones. Si por el contrario nos da un sonido algo más seco, puede ser que tenga micro roturas y esto reducirá bastante la vida útil de la maceta. Esto es lo que me gusta de tener un buen sustrato. Esta es una mezcla que hemos realizado donde se ve algo de perlita y también arena. Probablemente tenga compost y también turba, pero fijaos, aunque lleva bastante tiempo con este sustrato, permanece suelto y permite un buen drenaje y una adecuada aireación. Pegando a la superficie tenemos numerosas raicillas procedentes de todos estos hijuelos que ha ido emitiendo, que por cierto ya tenían clavada el borde de la maceta, así que las hemos liberado. Y en profundidad sí tiene algunas raíces más largas, pero predominan en la superficie. En el fondo de la maceta voy a colocar una roca. Si esta es porosa, pues mejor, porque permitirá un adecuado paso del agua, pero si no, como es rugosa, no habrá ningún problema. También podemos poner un trozo de teja. De esta manera el exceso de agua de riego saldrá por el orificio de drenaje, pero no el sustrato.
Vamos a calcular aproximadamente la altura que necesitamos de sustrato, un poquito menos. De esta manera quedará un pequeño borde para poder regar la maceta sin ningún problema y así el agua no se desborde. Normalmente me gusta colocarla un poco desplazada para que no quede en el centro, pero aquí no tenemos tampoco demasiado espacio, así que vamos a colocarla más o menos céntrica. Ahora simplemente rellenaremos el espacio que le ha quedado. Y posteriormente vamos a presionar un poco el sustrato, levemente por supuesto, para que de esta manera cuando reguemos por primera vez después del trasplante no disminuya bruscamente el nivel del sustrato. Yo creo que así será suficiente. Ahora presionamos, no pasa nada si es una presión leve. Vamos a añadir un poco más de sustrato por este lado, no demasiado. Y ahora tan solo vamos a colocar la gravilla en la superficie. La gravilla, además de darle un toque decorativo, también va a evitar que se mueva el sustrato con el riego. También mantendrá un poco más la humedad en el sustrato y evitará que estemos regando tan frecuentemente. Y por último, como esta se va a secar rápidamente después de los riegos, lo que va a estar en contacto con la planta va a ser un material seco. Así evitaremos pudriciones a la larga. Como colofón voy a colocar un elemento abiótico, es decir, un elemento sin vida, una roca, para que le dé un toque algo estético. Y bueno, ¿en qué ocasiones moveremos o dañaremos las raíces? Pues por ejemplo, cuando vamos a trasplantar un cactus recién comprado que tenga un sustrato inadecuado. En realidad no quito todo el sustrato, ya que no creo que compense el daño de quitar el 100% del sustrato, pero sí el que está suelto y el de la zona superior, para así liberar el cuello y que posteriormente este espacio esté ocupado por gravilla. A continuación lo vamos a trasplantar como en el caso anterior. Como estamos en la época de actividad del cactus, pero hemos dañado sus raíces, vamos a esperar varios días para que cicatricen estas heridas y seguidamente regaremos. Antes de concluir el vídeo, os voy a enseñar el estado actual de las plantas, ya que las imágenes de los trasplantes son antiguas. Ahora sí, como siempre, déjame tu dedito arriba si te ha gustado el vídeo, compártelo con quien creas que le puede interesar y no te olvides de suscribirte para estar al tanto de todo lo que subimos en este canal. Nos vemos en un próximo vídeo.